Nos quedamos viendo hace 15 días en la declaración de fe que creemos en la salvación de los hombres, ¿verdad? Y nos quedamos viendo que la salvación es considerada grande y que debemos cuidarla mucho. Un punto anterior dijimos que la salvación o la obra de Cristo fue totalmente completa, no hay duda, pero nos quedamos aquí. La salvación es considerada grande y debemos cuidarla mucho. Vimos un punto, el por qué debemos cuidarla, dijimos porque la salvación es grande, porque desde el momento que la recibimos fuimos librados de nuestra pasada vida pecaminosa. Esa fue la razón del primer punto, ¿lo recuerdan? Bueno, vamos entonces al segundo. El segundo vimos algo muy así al principio, dijimos que es una salvación grande también porque es la mayor manifestación del poder de Dios, es la mayor manifestación del poder de Dios para liberar a los hombres, de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y vamos a entender este punto porque está muy interesante este punto, ¿no? Quiero que vayan conmigo a Hebreos 2, verso 14 y 15, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Cuando lo tengan me dicen, ¿listos? ¿Lo tienen? Vamos a confirmar cómo esta salvación es la manifestación de este poder de Dios que nos libera del pecado y de la muerte. Dice aquí, así que por cuanto los hijos, es decir, nosotros los creyentes, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, es decir, nos está afirmando la humanidad de Jesús, para destruir por medio de la muerte. Cuando una persona, mis hermanos, no cree que Jesús fue completamente hombre, hablar de la muerte es hablar de algo que no existió. Si fuera así como muchas religiones o doctrinas erróneas piensan, pero Jesús fue completamente Dios y completamente, y aquí es un texto que nos afirma eso. Así que Él participó de nuestra misma naturaleza humana, de tal forma que dice aquí, para poder destruir por medio de la muerte. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para destruir? Morir. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y luego explica quién tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que mis hermanos, usted y yo ahora en Cristo Jesús, de acuerdo a lo que el texto nos dice, gracias a la salvación del Señor Jesucristo, hay un poder que se ha manifestado, que lo levantó de los muertos y que nos da la promesa a nosotros que un día usted y yo seremos también levantados de los muertos, así como Cristo fue. Amén. De la misma manera. Otro texto que nos habla de esta libertad, de ese poder que usó para liberarnos ahora del pecado y de la muerte. Romanos 8, verso 2 al 4, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 2 al 4. ¿Lo tienen? Dice ahí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, otra vez ahí nos presenta la humanidad de Jesús para decirnos que Jesús realmente murió como un hombre, como nosotros llegamos a experimentar la muerte, y dice aquí que enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Qué significa esto que condenó el pecado en la carne? Que Cristo, mis hermanos, en la cruz del Calvario llevó nuestros
pecados. Eso es lo que significa. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, para entender de este poder que se manifiesta en la salvación, cuando dice la ley del Espíritu, mis hermanos, esta palabra ley significa por un lado principio y por otro lado significa poder. Es decir, nos está hablando del Espíritu Santo y el poder que recibimos tú y yo para no vivir más en el poder del pecado y de la muerte. A eso se refiere la ley del Espíritu, que nos ha librado de la ley, del poder que tenía el pecado y la muerte sobre nosotros. Este poder del Espíritu Santo, este poder de Dios manifestado en la salvación en nosotros es mayor que el poder del pecado y que el poder de la muerte. Amén. Amén. Tal es la experiencia tan clara que la tumba de Jesús es la única que está vacía. La de Mahoma, ahí están, bueno, quién sabe si todas estarán ahí sus cenizas, ¿verdad? Pero ahí quedó. La de Confucio, ahí quedaron confundidos en la tumba, ¿verdad? Y así podríamos hablar de tantos hombres que para muchas religiones son sus dioses, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un Señor que fue levantado de la tumba, fue levantado de la muerte para darnos esa esperanza a nosotros, amén. Tenemos esa esperanza, pero acuérdese que esa es la manifestación, la salvación es grande porque a través de ella Dios manifiesta este poder tan grande. Usted y yo, mi hermano, en el pasado no podíamos librarnos del pecado por nosotros mismos. Yo no sé cuántos se acuerdan de su pasado. Yo recuerdo en mi pasado, ahora sí voy a dejar de tomar. Y pues nomás era ahora sí, porque ya nomás llegaba la tarde, llegaban los amigos y ahí estaba de nuevo. Ahora sí voy a dejar de fumar. Y pasaba lo mismo, yo no podía librarme del pecado, del poder del pecado. Y hablo de algunas expresiones del pecado que su raíz está en nuestro corazón. Pero la realidad es que el poder del Espíritu Santo, mis hermanos, nos da para vencer al pecado todos los días. ¿Cuándo? Este poder del Espíritu Santo es mucho mayor que el poder del pecado. Debes grabártelo. Así que si un día dices, no puedo, sí, cierto, tú no puedes, pero debes de recordar que si el Espíritu Santo vive en ti, tienes salvación, con ese poder que sí puedes. ¿Lo comprenden? Es por ese poder, no es del de nosotros, es el poder que Dios nos da por su Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, fíjense bien, si esta manifestación de poder se da en la salvación, esto nos habla de la gran responsabilidad que tenemos entonces nosotros de darle esa grandeza que le corresponde a nuestra salvación. No viviendo más sometidos al pecado. No que no pequemos alguna vez. Pero algunos, mis hermanos, algunos inclusive, yo puedo decir que algunos de los que estamos aquí todavía son esclavos del pecado. Porque todavía viven sujetos al poder del pecado. Y necesitan determinarse a entregar su vida al Señor para que su salvación, porque la salvación no es por profesión. ¿Cuántos entienden que la salvación no es por profesión? Hay muchos que profesan, ¿no? Tenía un compañero en el ferrocarril que profesaba y decía, tengo 6 años que yo soy cristiano, pero yo lo veía cómo se comportaba igual que todos ahí en el trabajo. Y yo decía, pues yo dudo que este sea cristiano, porque un cristiano no vuelve a hacer lo que todo mundo hace. Es profesión, eso es solamente hablar y decir Señor, Señor, pero no hacer la voluntad de Dios.
Dios nos ha dado el poder, mis hermanos, para que ya no vivamos sometidos al pecado. Amén. Repito, no sometidos al pecado, es decir, que ya no practicamos más el pecado. No quiere decir que en algún momento no fallamos, lo entendemos, pero ya no practicamos, es decir, ya no vivimos como esclavos. Por eso dice la Biblia, Romanos 6:12, mire las advertencias que nos da la Escritura a los que tenemos ese poder por la salvación. Romanos 6:12. ¿Listos? Del 12 al 14. Mire lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No dice que no habite, porque tú no puedes evitar que el pecado habite en tus miembros. Aquí todavía nosotros tenemos pecado con este cuerpo que todavía no ha muerto ni hemos sido resucitados en un nuevo cuerpo. Este cuerpo todavía va a aferrarse a querer hacer de las suyas, pero la Biblia te está diciendo que no reine, que no ¿qué? No gobierne, no te sometas. Eso es lo que quiere decir. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias. A ver, vamos a ser bien honestos. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya no tienen malos pensamientos? Ya tienen una aureola aquí blanca, grandota. ¿Cuántos? A ver, levanten la mano todos los que dicen, no, yo nunca tengo un pensamiento malo. Ah, mira, sí somos honestos. ¿Verdad que todavía tenemos pensamientos? ¿Sí o no? ¿Todavía tenemos deseos malos? ¿Sí o no? A veces, mire, a veces todavía nos sale la carne. A veces estoy seguro que si alguien, por ejemplo, yo me saliera y antes de subirme a mi camioneta pasara un joven y me aventara así, me cayera al suelo. No voy a decir, Señor, bendícelo, qué bueno que me tumbó. No, me levantaría y a lo mejor intentaría perseguirlo, pero ahí agarraría la onda y diría, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, le estoy hablando de la realidad de nuestra carne. Ya hemos oído mucho de carne y hueso. ¿Somos de carne y hueso o no? O sea, todavía, pero aquí nos está diciendo que no obedezcamos esos deseos. ¿No qué? No los obedezcas. Así que cuando te llegue el pensamiento porque tu esposo te hizo algo, no hombre, va a ver en la noche, le voy a poner un escorpión en la cama. No, quítate esos malos deseos, no los obedezcas. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Verso 13. Ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahora, ¿cuáles son los miembros que está hablando como instrumentos? Las manos, a ver, las manos, mis pies, mis ojos, mis oídos, mi boca. Porque algunos, ¿cómo todavía prestan sus instrumentos a la iniquidad, verdad? Y van y, oye Panchita, ya te traigo la última noticia de casa de oración. Y estás usando tu instrumento, tu miembro de la boca para la iniquidad. ¿Para qué? No, pero es un chisme santo, pastor. Jamás he visto un chisme que sea santo. No hay chismes santos. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? Fíjense el trabajo que los cristianos tenemos. Ese es el trabajo que usted y yo tenemos por esa salvación tan grande que hemos recibido. No se nos dio cualquier poder, es el poder de Dios. Y por ese poder de Dios, la Biblia me está diciendo que yo puedo ofrecer mis miembros, mis instrumentos, que son mis manos, mi boca, mis ojos, mi mente, mis pies,
y mi corazón tengo que ofrecerlos como instrumentos de justicia. Y la justicia, mis hermanos, nos habla de varias cosas. La justicia nos habla de rectitud. La justicia nos habla de pureza. La justicia nos habla de honradez, de honestidad. Amén. Ya se quedaron muy seriecitos. Dice aquí en el verso 14, porque el pecado, vea cómo lo dice, en qué lenguaje lo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos dicen yo estoy bajo la gracia? Y quiero terminar con el verso siguiente para que entendamos qué es la gracia, porque algunos la entienden mal. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Si tú estás bajo la gracia, tienes el poder de Dios, porque tener el poder de Dios es por gracia. Y si tengo el poder de Dios, no puedo permitir más a ningún miembro de mi cuerpo que haga lo que quiera. El cuerpo tiene que someterse a la nueva vida espiritual que tengo. Quizás en el pasado sí, estaba muerto espiritualmente y mi cuerpo o mi alma se sometía a los deseos de mi cuerpo y lo que pensaba lo llevaba a cabo. Lo que hablaba lo manifestaba. Así era antes, pero ahora tenemos una nueva vida espiritual en Cristo. Ahora tenemos el poder de Dios. Ahora podemos someter cualquier cosa de nuestra vida. Joven, adulto, no te dejes llevar por las cosas que no son de justicia, las cosas que no son de la santidad de Dios. Tú tienes, si realmente tienes la salvación, tienes el poder para decir no. Amén. Para decir no a lo que debemos decir no. Así que mis hermanos, estar en la gracia no es la licencia para hacer lo que nos den gana. Hay iglesias que piensan, hay una doctrina que le llaman la supergracia. ¿Han oído hablar de la supergracia? ¿Qué es la supergracia? La supergracia es alguien que te dice, tú ya estás en Cristo, tú ya eres salvo, tú estás en la gracia, por lo tanto lo que hagas lo que hagas, no pasa nada, eres un salvo. No es cierto. Eso no dice la Biblia. Aquí está bien claro la Biblia dice no reine pues el pecado. ¿Lo dice o no lo dice? No lo obedezcas, presenta tus instrumentos de justicia y no a la iniquidad. Entonces, lo que ellos dicen es contrario a lo que la Biblia dice. Se lo pongo con un ejemplo para que usted me entienda, ¿verdad? Me entienda más. Una vez me invitaron a una comidita. Unos miembros de la iglesia donde estábamos pastoreando en Casa de Oración Las Águilas se congregaban con nosotros. Nos invitaron a una fiestecita. Era cumpleaños de su papá, pero su papá se congregaba en otra iglesia. Y entonces, pues bueno, fuimos a la comida. Por sorpresa, cuando llegamos a la comida, ahí en el jardín de su casa estaban las mesas puestas, pero arriba de cada mesa había una botella de vino. Ah, caray, yo dije, pues serán inconversos todos, se me hizo raro, ¿verdad? Y la música de Chente Fernández a todo lo que daba. Y entonces yo llegué y me senté con mi esposa en un lugar y empezaron a llegar los hermanos cristianos que se dicen cristianos. Y en eso llegó el pastor, y yo lo conozco porque somos de hace muchos años, desde solteros nos conocemos. Y entonces llega él con su esposa y se sienta en una mesa, y entonces como que les dijo a todos, bajen las botellas porque hay débiles aquí. Y bajaron las botellas, o sea, no me vayan a convencer y me vaya a ser piedra de tropiezo ellos para mí, para agarrar la botellita. No, hermanos, pero eso no es cristianismo. ¿Dónde está la diferencia? ¿Usted puede notar una diferencia en eso con un no converso?
Nada se nota la diferencia. Y no nada más eso. Al rato llegó un trío y empezaron y echándole. Imagínese yo, Sergio el bailador. Yo en mi pasado me encantaba el baile. Llegué a concursar y a ganarme premios en el baile. Pero en el pasado, cuando estos miembros servían al pecado, pero cuando estos miembros fueron alcanzados por el sacrificio y la sangre preciosa de Cristo, yo tomé la decisión: nunca más voy a ofrecer mis miembros para la iniquidad, sino para la justicia. Amén. Amén. Así que, mi hermano, cuidado con: ya estoy en la gracia, no pasa nada. No, sí pasa. Fíjate que sí pasa. Aquí está muy clara la palabra de Dios. La salvación es grande, mis hermanos. Démosle el valor a la salvación con nuestra vida. Amén. La salvación es grande. Otro punto. La salvación es grande porque no hay nada mayor. La salvación es grande porque no hay nada mayor en todo el universo que haga lo que la salvación hizo. Voy a repetirlo. La salvación es grande porque no hay nada mayor en todo el universo que haga lo que la salvación hizo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando usted y yo hablamos de salvación, cuando yo entiendo en mi vida que soy salvo por el sacrificio de Jesús, tengo salvación, esto significa un sinnúmero de cosas bien interesantes. Por ejemplo, número 1, por eso es grande la salvación. Porque cuando nosotros hablamos de salvación, lo primero que podemos hablar es que por ella fuimos justificados. ¿Por ella qué? Fuimos justificados. ¿Qué significa esto, que fuimos justificados? Es decir, Cristo ocupó nuestro lugar de culpa. Eso es justificación. Cristo ocupó nuestro lugar de culpa. ¿No es grande su salvación por causa de eso? ¿Sabe qué significa que Cristo ocupó nuestro lugar de culpa? Lo que significa, haga de cuenta que ya estábamos sentenciados a morir, condenados. Pero Jesús, haga de cuenta, vino con el juez y le dijo al juez: señor juez, tome mi vida como culpable y considere la vida de ellos como inocentes, aunque no lo éramos. Es decir, la justificación no se realizó hasta que nosotros fuésemos inocentes. No, nosotros no éramos nada de inocentes, nosotros éramos pecadores. Y aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y por su muerte en la cruz nos justificó, nos presentó delante del juez, nuestro Dios, como inocentes. Eso es lo que significa que fuimos justificados. Eso es salvación. Romanos 5, versículo 8 al 11. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Es decir, justificados cuando dice, pues mucho más, estando ya considerados inocentes en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué seremos salvos? De la ira, del juicio, de la condenación. Ese juicio que Cristo recibió en la cruz, ese era nuestro propio juicio. Verso 10, porque si siendo enemigos, ¿qué éramos de Dios?
Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué significa que fuimos reconciliados? Bueno, eso es algo que vamos a ver más adelante, pero ahí está también, esa es otra parte de la salvación. Dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí está el por qué es grande la salvación, porque en todo el universo no existe nada que haga lo que hizo la salvación por nosotros. Nos justificó en primer lugar. Segundo, ¿qué logró la salvación por nosotros? Cuando tú hablas de salvación, también nos entendemos que por ella obtuvimos de la gracia de Dios. Por la salvación, ¿qué obtuvimos por la salvación? La gracia de Dios. Y hablar de gracia de Dios es hablar de un regalo inmerecido. En otras palabras, la salvación es una obra totalmente de Dios. Nosotros no tenemos nada que ver en la salvación. Nada. Aunque dice Efesios 2, verso 8 al 9, dice, se los voy a leer, Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa? Que aunque tengamos que creer para recibir la salvación, nosotros no tenemos nada que ver en la salvación. ¿Cuánto tenemos que ver en la salvación? Nada. La salvación nunca nadie la puede obtener por sus obras. Que nos quede claro. Así que la salvación no solo nos justifica, la salvación también por ella obtuvimos de su gracia. Vamos a otro. ¿Qué más hizo la salvación? Por la salvación fuimos redimidos. ¿Qué fuimos? No solo justificados, sino también redimidos. Es decir, Cristo nos liberó del pecado y no somos más esclavos del pecado. Ahora, aquí hay algo importante. La redención realizada en nuestra vida significa tres cosas. La redención tiene tres significados. La palabra redención que encuentras en la Biblia muchas veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Qué es redención? Número uno, la redención significa que fuimos rescatados del pecado, y recuperamos lo perdido por un precio. Y recuperamos lo perdido ¿por qué? Por un precio. ¿Cuál fue el precio para recuperar lo perdido y ser librados del pecado? ¿Cuál fue el precio? ¿Me puede decir? La sangre, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el precio. Ahora, cuando hablamos de rescatar, aquí por eso se usa mucho el ejemplo de Abraham, de Génesis 14. En Génesis 14 sucedió que su sobrino Lot vivía ya en Sodoma y tres reyes se juntaron, tres reyes paganos vinieron contra Sodoma, la derrotaron y se llevaron cautivo al sobrino de Abraham, Lot, su familia y sus pertenencias, se lo llevaron todo. Cuando vino un mensajero a Abraham y le dijo, Abraham, se han llevado cautivo a tu sobrino y su esposa, sus pertenencias, todo. Abraham organizó con sus criados, sus siervos que le ayudaban a pastorear las ovejas, el ganado y en su casa, y fue contra esos reyes y los venció. ¿Y saben qué hizo cuando los venció? Rescató a su sobrino y recuperó todas sus pertenencias. ¿Cuántas? Todas. Ese es el mejor ejemplo de la redención de Cristo en nuestras vidas. Cristo recuperó lo que perdimos. ¿Qué perdimos por causa del pecado? Muchas cosas.
Perdiste la imagen de Dios. Perdiste la vida espiritual. Perdiste tu comunión con Dios, tu relación con Dios. ¿Cuántas cosas se perdieron? Eso significa redimir. Te liberó del pecado, pero recuperó lo perdido. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? ¿De verdad está agradecido? 2, ¿qué más significa la redención? La segunda cosa que significa la redención es que fuimos comprados a un precio muy alto. ¿Fuimos qué? Fuimos comprados a un precio muy alto. Y aquí en este punto es bien importante entender la redención, que no solamente soy libre del pecado, gracias por haber recuperado lo que he perdido, Señor. Y mira, en esa recuperación quizás algunos todavía estamos recuperando cosas, algunos están recuperando pedacitos como rompecabezas que dejaron en la vida de su familia, en la vida de sus hijos, están apenas uniendo los rompecabezas, pero no te desesperes, créele al Señor y ten por seguro que llegará el momento que vas a recuperar lo perdido, porque esa fue la obra de redención de Cristo. Amén. Pero el segundo punto es muy interesante, porque cuando habla que fuimos comprados a un precio muy alto, está haciendo alusión como en el pasado, en la esclavitud, se vendían los esclavos y se compraban. Por ejemplo, ¿se acuerdan de José el soñador? Que sus hermanos lo vendieron a unos madianitas, los cuales lo llevaron a Egipto, y cuando llegaron a Egipto había mercados donde se ponían a la vista todos los esclavos, todos. Y entonces alguien compró a José, ¿se acuerdan? Pagó un precio para que José fuese su esclavo. Bueno, con esa idea es lo que significa aquí la redención. A nosotros, a todos nosotros, fuimos expuestos como esclavos del pecado. Y Cristo preguntó, ¿cuánto cuestan todos esos esclavos? Y el pecado dijo, la paga del pecado es muerte. Cristo pagó, murió para comprarnos a cada uno de nosotros. Por eso dice Efesios Primera de Corintios 6:20, por eso dice así algo que debemos comprender. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20. Quiero que lo tengan ahí todos. Fuimos librados del pecado ciertamente, pero mire lo que dice ahora. ¿Lo tienen? Porque habéis sido comprados por precio. Y luego dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién son? A ver, ¿cuántos son cristianos de este lado? 3. ¿Los demás son del diablo, los demás? A ver, repito, ¿cuántos son cristianos de este lado? Órale. ¿Cuántos son cristianos aquí? De este lado y de este lado. Ok, déjenme decirles una cosa. Desde el momento en que tú recibiste tu salvación, esa salvación tan grande, y fuiste redimido, tienes que entender que fuiste comprado a un precio muy alto. Y si fuiste comprado a un precio muy alto, ya no te perteneces a ti mismo. Tú ya no eres el dueño de tu vida. ¿Quién es el dueño de tu vida? Aquí lo dice Dios. Por eso dice que ahora nosotros debemos glorificar con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser, todo nuestro ser, todo nuestro ser. ¿Cuánto? Todo nuestro ser debe glorificar a Dios. Todo, mi mente, mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos, mis pies,
todo lo que haga debe glorificar a Dios. Si algo haces en tu vida que no glorifica a Dios, estás olvidándote que fuiste comprado y ya no te perteneces. Por eso el cristiano en su tarea máxima o en su meta máxima, en el cristiano es hacer la voluntad de Dios, porque es la mejor manera de mostrarle al dueño que tú ya no te perteneces y que por lo tanto te dedicas a hacer su voluntad. Amén. Eso es lo que significa en segunda instancia redención. No solo soy libre del pecado, sino que fui comprado a un precio alto. Vamos al tercero. ¿Quieren que le paremos ahí o le? No, digo, porque sientan así que diga, ay, hoy, pastor, bájele tantito, ¿verdad? 3. También el que fuimos redimidos significa que fuimos librados de la esclavitud por un precio. ¿Qué significa esto? Esto significa, mis hermanos, esto significa que yo era esclavo del pecado, pero ahora soy esclavo de Cristo. Pero mi esclavitud que Él me demanda es por amor, no por obligación. Se cuenta en la historia de la antigüedad que cuando un esclavo, los esclavos tenían una época de tiempo, en esa época de tiempo llegaba el ser redimidos, es decir, 50 años, y tenían que redimirse, dejarse en libertad los esclavos, pero el esclavo vivía tan a gusto con su patrón, con su amo, que después llegaba a decir, bueno, yo te quiero seguir sirviendo por amor. Esto es lo mismo con Cristo. Cristo, dejaste de ser esclavo del pecado, ahora eres esclavo ¿de quién? De Cristo por amor. Pablo lo dice mucho en sus cartas. Pablo, siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo significa esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Todos somos esclavos de Jesucristo, ¿sabían? Pero nuestra esclavitud debe de ser cuando es por amor, mis hermanos, eso involucra que es voluntariamente. Tú lo decides. Tú decides estar como un esclavo de Cristo por amor. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Bien, seguimos adelante. ¿Qué más? ¿Qué más nos habla la salvación que logró? La salvación también, por ella, Cristo fue nuestra propiciación. Por ella, Cristo fue nuestra propiciación. ¿Qué significa esto de la propiciación? La propiciación, mis hermanos, significa que el sacrificio de Jesús que Él hizo fue tan perfecto, su sacrificio fue tan perfecto que agradó a la ley de Dios. Es decir, en este punto es donde muchos de nosotros, muchas veces, mis hermanos, como que no llegamos a darle al blanco. ¿Por qué digo esto? Porque mire, el pecado, dentro de las leyes de Dios, Dios no puede quebrantar sus leyes. Dios juzgó al pecado. La ira de Dios cayó sobre el pecado nuestro. Porque así la ley es, si no Dios sería injusto. Dios castigó nuestro pecado. ¿Sabían que Dios castigó nuestro pecado? Por eso somos libres de toda condenación, como dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto? Ninguna. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo aclara, ¿verdad? Porque así debe de ser la verdadera salvación, andar en el Espíritu. Y dice, no hay ninguna condenación. ¿Por qué ya no hay ninguna condenación? Va a haber una condenación cuando venga el juicio final y serán condenados Satanás, la bestia, el profeta, el falso profeta y todos los incrédulos, y serán lanzados a un tormento por toda la eternidad. Nosotros fuimos librados de eso.
Pero ¿saben cuál fue nuestra liberación de eso? El sacrificio perfecto de Jesús. Eso es propiciación. Su sacrificio perfecto que agradó la ley de Dios. Acuérdense que en el pasado, ¿cuántos sacrificios se ofrecían en el pasado? Muchos. Muchos. Y todavía hasta la fecha los judíos siguen ofreciendo sacrificios. El creyente ya no, porque su sacrificio perfecto fue Jesús. Por eso la Biblia lo dice claramente, Hebreos 10, verso 12. Hebreos 10, verso 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuántos sacrificios ofreció Cristo? Uno solo. Se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los creyentes. Ahí está el sacrificio de Jesús. Esa es la salvación tan grande que tenemos. Amén. Pero también, ¿qué más logró la salvación? La salvación logró que recibiésemos el perdón de todos nuestros pecados. ¿El perdón de cuántos? Todos. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos pecados perdonó Jesús? ¿Pasados, presentes y futuros o nada más pasados? ¿Cuántos? Todos, pero voy a explicarle aquí porque luego también no se me vaya con la finta de engaño. El pastor Sergio dijo que ya nos perdonó todo, así que los que hagamos ya no hay que pedir perdón por ellos. No. Cristo nos perdonó todos nuestros pecados, todos los pasados. Pero ya ahora en Jesús los que cometamos tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón. ¿Y qué va a hacer Él? Nos va a perdonar. Porque ya nos perdonó. ¿Cuántos? Todos. Amén. Pasados, presentes y futuros. Pero tenemos que hacer como Él lo dice en su palabra. Dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer para que eso sea así? Confesar, arrepentirnos, pedirle perdón. Señor, soy cristiano, soy tu hijo, la regué en este día, le levanté la voz a mi esposo, le levanté la voz a mis hijos, le levanté la voz a mi esposa, le dije una palabra que no quería decirle y vas con él, le pides perdón, pero ya no lo vuelves a hacer. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por ayudarme. Otra más. Por la salvación tan grande fuimos reconciliados con Dios. Esta frase, mis hermanos, ¿cómo nos debe de ayudar para que entre nosotros aprendamos a reconciliarnos? Cuando dice que fuimos reconciliados con Dios, está hablando que cuando estábamos en el pecado éramos enemigos de Dios. Pero por el sacrificio de Jesús, Jesús nos acercó a Dios nuevamente y ahora nos hizo sus amigos de Dios. Porque el sacrificio de Jesús perdonó nuestros pecados y ahora podemos ser amigos de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios? Pero fíjese, no solamente somos amigos, la Biblia también dice que nos reconcilió con Dios, pero nos dio la palabra de la reconciliación y el ministerio de la reconciliación. Es decir, no solo Cristo te reconcilió a ti con Dios, ahora la palabra dice que tú tienes el evangelio, que es el que reconcilia a los hombres con Dios y hay que predicarlo. Tienes ese ministerio delante de Dios, reconciliar a los hombres con Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Con la palabra. Como lo hicieron contigo. De la misma manera, puedes anotar este texto, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 18 hasta el 21. Ahí te lo dice.
Segunda de Corintios, perdón, 5, 18 al 21, es Segunda de Corintios. Voy a tratar de terminar estos puntos, los que me faltan son 3 nada más antes de terminar el tiempo. Otra cosa que logró la salvación, cuando hablamos de salvación, también hablamos que fuimos adoptados como hijos de Dios. La adopción. Dice Juan 1, verso 12 y 13. Ahí lo dice. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién somos engendrados, de Dios. Somos engendrados de Dios. Ahora que estaba el Congreso, me gustó mucho lo que el pastor Daniel Rubalcaba mencionó del nuevo nacimiento. Él hablaba del nuevo nacimiento y él habló que para que haya un nuevo nacimiento en lo natural debe de haber una mamá y un papá. Y es verdad, ¿no? Solamente se puede concebir con una mamá y un papá. Y en lo espiritual, él decía, cuando le habló a Nicodemo, ¿se acuerdan cuando Dios le habló a Nicodemo ahí en Juan capítulo 3, versículo 5? Le dice, si no naces de agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Y él decía que se ocupan 2 para concebir en el nuevo nacimiento. ¿Y cuáles son esos 2? La palabra y el Espíritu Santo. Es decir, eso es lo que nos hace ser engendrados de Dios. La palabra y el Espíritu. Cuando nosotros tenemos salvación, la salvación nos lleva a ser hijos de Dios. Porque somos engendrados por la palabra. ¿Y por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Dice Romanos 8:15, confirmando lo que hablamos. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. ¿Cómo clamamos ahora a Dios? ¿Cómo le podemos pedir a Dios? Abba, Padre. Que se traduce papito lindo. Como un hijo, ¿verdad? Chico que viene y te expresa su amor. Papi, papi, te quiero mucho. Ahora nosotros así podemos hablar con Dios. Tenemos esa libertad para dirigirnos con nuestro Padre que está en los cielos y poderle decir, papi, te necesito tanto, ayúdame, estoy en problemas. No importa qué edad tengas. Amén. No importa que tengas 100 años. Puedes hablarle a Dios y decirle, papito lindo, ayúdame. Quiero que estés conmigo, quiero que me acompañes, quiero que tú seas mi socio en este negocio, quiero que tú seas el que me guíe, el que me oriente. Tenemos esa libertad. Pero vamos a los últimos 2 rápidamente. El otro, ¿qué más logró la salvación? Fuimos por ella santificados, estamos siendo santificados. Esta santificación es un proceso de toda la vida hasta que Cristo venga por nosotros. Y por último, por esta salvación tenemos la promesa de que seremos glorificados. Ese es el último. ¿Seremos qué? Glorificados. ¿Qué significa que seremos glorificados? Significa que cuando Cristo regrese, nuestros cuerpos corruptos serán transformados en cuerpos glorificados, libres de pecado. Y ahí terminamos, mis hermanos.